Integrar en este panel a Rizzio Portillo, él es autor del libro El sucesor de Francisco, la iglesia tras el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, experto en temas eclesiásticos y profesor de comunicación. Gracias por estar con nosotros, Rizzio, un gusto tenerlo en el canal de las Américas NTN 24. Un saludo a Ruth y también a los compañeros del panel. Podríamos calificar y cuál debería ser exactamente el rol de un representante como el Papa de la Iglesia Católica, Rizzio. Papa Francisco ha hecho llamados esenciales. La tradición de la Iglesia desde Juan XXIII con la Pater in Terris en el 62 fue un poco pues la apuesta por la paz. Quizás cuál es el papel que tiene la Iglesia en la opinión pública o en el Concierto de las Naciones. Pensemos que es observador permanente en varios organismos internacionales, la ONU, la OEA. El llamado a la paz, es decir, tienen que ser obligatoriamente artesanos de paz. Y utilizo esta palabra de artesanos porque para el Papa Francisco la paz, él mismo lo dice, que es un trabajo artesanal, es decir, que es manual, que se hace con las manos, que es proxémico, que se hace a través de las relaciones. A mí me ha encantado escuchar al imán porque habla de ese sentido de relaciones interpersonales, de cercanía que tiene el Papa, y creo que es parte de esa característica que tiene la geopolítica o la diplomacia papal, que en este momento con Papa Francisco, que es un poco la relación entre personas para hacer llamados a la paz. Digo, la herencia de la paz como parte de Juan XXIII y un poco el trabajo de la Iglesia, y obviamente el documento Fratelli Tutti, que yo no sé si la gente realmente se ha sentado a pensar en eso. ¿Qué líder político hoy en día se atreve a hacer un discurso a través de la fraternidad y de la amistad social? Yo escribí el Papa está solamente él hablando de eso, porque los líderes de las demás naciones todavía no están en esa sintonía, pero tantos conflictos es necesario que haya una voz profética para que hable de paz. Se lo ha señalado en más de una ocasión al Papa Francisco de no ser más enérgico con la violación a los derechos humanos, por ejemplo, el régimen de Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, que más adelante lo vamos a citar, esa persecución que hay incluso contra los miembros de la Iglesia Católica. ¿Qué decir con respecto a esto, Rizzio? A ver, yo pienso que el Papa de alguna manera está con todos, busca el diálogo y la fraternidad, porque obviamente esa es la propuesta, ese es el ideal, eso es lo que está resumido en Fratelli Tutti. Pero sobre Venezuela, por ejemplo, en una carta al cardenal Porras, habló de cómo la situación y los poderosos estaban ahorcando al pueblo, textualmente. No sé qué palabra tan, menos importante podemos decir. Situación que está ahorcando al pueblo. Eso lo escribió el cardenal Parolin. Y sobre Nicaragua se atrevió a decir es una dictadura grosera. De tal manera que yo creo que Papa Francisco sí ha tenido una posición consistente sobre los conflictos en Latinoamérica. Yo me voy a permitir hacer como un adelanto de una investigación que estoy realizando. Ya hay varios artículos publicados sobre cómo el Observatorio Romano ha contado la situación de Venezuela. Y uno de los datos más interesantes que he descubierto con la investigación es cómo la presencia de la noticia Venezuela en los medios oficiales del Vaticano es a partir de los migrantes y la situación humanitaria. Ya eso es ponerse de un lado, porque es básicamente reconocer las víctimas de un conflicto del lado vulnerable. Es decir, como que mostrar, visibilizar exactamente ese aspecto. Digo un poco en el plano de la comunicación, que es el que yo estoy. Obviamente, si esperamos que sea una denuncia más enfática, la diplomacia vaticana, no Francisco, ni Benedicto, ni Juan Pablo II, y podemos hasta incluso discutir a Pío XII, ha tenido posiciones enfáticas porque parte de su trabajo diplomático tiene que ser en un ejercicio de mediación frente a los conflictos, y yo creo que por lo menos en el caso de Colombia hubo una mediación, en el caso de Venezuela en el 2016-2017 hubo una participación como testigos, de tal manera que no se pueden cerrar las puertas para que el Papa se vaya de bruces a decir algo, pero yo sí creo que ha habido una posición real en función de las víctimas y los menos favorecidos en estos conflictos. Gracias. Quiero conocer el criterio de Rizzio con respecto a, no sé si está de acuerdo con lo que dice Josué, el Papa se equivocó al pedir perdón. Bueno, él como representante de la Iglesia Católica asumió esa situación de manifestar quizás una disculpa que estaba pendiente o que era pedida por cierta población. Rizzio, adelante con su conclusión. Mira, en Fratelli Tutti, Papa Francisco propone hacer una lectura
de la historia y de la memoria a partir de la fraternidad. Y es muy interesante, no es el primer papa que pide perdón por algo, ya Juan Pablo II lo había hecho, pero una manera de tratar de trabajar en esa diversidad reconciliada de la reconciliación entre los pueblos, entre la reconciliación de las identidades compartidas, un gesto magnánimo de poder pedir perdón. Obviamente la historia siempre es crítica, podríamos tener razones subjetivas para poder hacer una interpretación de lo que ocurre, pero me parece que es un signo magnánimo de reconciliarse con la historia, sobre todo de gente pues, que considera que se le dio cierta sensibilidad. Yo quisiera responder a la pregunta inicial sobre en qué fase estamos. En la Iglesia hay un método del ver, entramos en una fase de juzgar y ahora estamos en el actuar. Ya hay correctivos para políticas antiabuso, ya hay correctivos en política económica en el Vaticano, ya hay una propuesta de camino similar en la Iglesia. ¿Qué viene ahora? La puesta en práctica, el actuar, en ese acompañamiento de que no quede todo en papel, sino que entre a formar parte de la vida, y quizás esa es la gran reforma y el gran cambio que tendría que dejar Papa Francisco, la conversión dentro de los miembros de la Iglesia. Voy a agradecer a quienes han estado conmigo en el panel. También voy a agradecer a Rizzio Portillo, autor del libro de El sucesor de Francisco, la Iglesia tras el pontificado, de Jorge Mario Bergoglio, experto en temas eclesiásticos, profesor de comunicación, también ha estado con nosotros.